Muy buenas tardes. El día de hoy veremos el tema relacionado a lo que es fecundación. De manera general, la fecundación es la unión de un óvulo y de un espermatozoide en el interior del sistema reproductor femenino. Tenemos un pequeño video explicativo de YouTube. Fecundación. La fecundación es la grandiosa historia de un esperma enfrentando situaciones increíbles para unirse con un óvulo y formar una nueva vida. Durante una relación sexual, alrededor de 300 millones de espermas entran a la vagina. Poco después, millones de ellos deberán fluir fuera de ella o morir en su ambiente ácido. Sin embargo, son muchos los que sobreviven por los elementos protectores del fluido que los rodea. Después, el esperma debe pasar a través del cérvix, que es la parte inferior del útero que se abre dentro de la vagina. Usualmente este se mantiene cerrado, pero mientras la mujer ovula, permanece abierto durante algunos días. El esperma tiene la difícil tarea de nadar a través de la mucosa cervical, misma que tiene una consistencia muy acuosa, con la intención de que el esperma llegue al útero rápidamente. Una vez dentro del cérvix, los espermas continúan nadando hacia el útero, pero millones de ellos morirán tratando de penetrar la mucosa. Algunos espermatozoides se quedan atrapados en los caminos del cérvix, pero luego podrían continuar su travesía. Ya dentro del útero, existen contracciones musculares que ayudan al esperma en su camino al óvulo. Sin embargo, las células del sistema inmunológico de la mujer, al confundir a los espermas con invasores, destruye a miles. Posteriormente, la mitad de los espermas entran en el tubo vacío del falopio, mientras que la otra mitad nada al tubo de la trompa de falopio que contiene el óvulo aún no fecundado. Ahora, solo algunos miles perduran dentro del tubo de falopio. Mientras tanto, pequeños cilios empujan al óvulo hacia el útero para continuar, por lo que el espermatozoide debe buscar ese movimiento para alcanzar al óvulo. Sin embargo, cabe destacar que algunos espermas quedan atrapados en la cilia y mueren durante esta parte del viaje. Por otro lado, algunos químicos en el tracto reproductivo causan que las membranas en las cabezas de los espermas cambien. Como resultado, el esperma se torna hiperactivo, lo que lo hace nadar más fuerte y rápido hacia su destino. Finalmente, el esperma llega al óvulo. En este momento, solo algunas docenas de los 300 millones de espermas permanecen en la travesía. El esperma debe ser empujado por esta capa para alcanzar la capa exterior del óvulo, es decir, la zona pelúcida, misma que tiene como objetivo impedir que entre más de un espermatozoide para que la fecundación sea normal. Dentro de la zona pelúcida existe un pequeño espacio lleno de fluido, justo fuera de la membrana ovular, y el primer esperma en hacer contacto fertilizará el óvulo. Así es, después de una peligrosa aventura y en contra de todo pronóstico, un solo esperma se adhiere a la membrana ovular. En unos minutos, sus membranas externas se fusionan y el óvulo atrae al esperma hacia adentro. Este evento causa cambios en la membrana que previenen que otro esperma se adhiera a ella, para después soltar químicos que repelen a otros espermas del óvulo, haciéndolo impenetrable. Mientras tanto, dentro del óvulo, el material genético masculino se esparce y una nueva membrana se forma alrededor del material genético, creando un pronúcleo masculino. Dentro, el material genético se reforma en 23 cromosomas. Por su parte, el material genético femenino se despierta y termina de dividirse por la fusión del esperma con el óvulo, dando como resultado el pronúcleo femenino, que también cuenta con 23 cromosomas. Al formarse los pronúcleos masculino y femenino, tejidos llamados microtúbulos jalan a estos así, uniendo los dos grupos de cromosomas y completando el proceso de fecundación. En este instante, nace un código genético único, determinando su sexo, color de cabello, color de ojos y cientos de otras características. El nuevo cigoto unicelular es el comienzo de un nuevo ser humano. Y ahora las trompas de falopio y los cilios barren gentilmente al cigoto hacia el útero, donde él o ella se implantarán en las ricas paredes uterinas, creciendo y madurando por los siguientes 9 meses hasta el nacimiento de una nueva vida. Si te gustó este video, dale like, compártelo con... Bien, siguiendo con la explicación. Tenemos un pequeño diagrama de lo que es la fecundación, como ya se lo explica en el video. Eh, Dentro de millones de espermas, son depositados en el interior del órgano reproductor femenino, pero solo uno logra ingresar y pues sería el proceso de fecundación. Siguiendo con el tema, el subtema relacionado a los organismos hermafroditas son aquellos que poseen órganos reproductivos usualmente asociados a los sexos opuestos. Por ende, evita la autofecundación para producir la fecundación cruzada. En este caso, se forman gametos para, para el mismo individuo que pueden dar lugar a gametos del tipo femenino y del tipo masculino. Fecundación externa en animales, pues es aquel proceso en el cual se va a desarrollar fuera de la madre. En este caso, el macho libera espermatozoides y la hembra libera óvulos en el agua, los cuales al juntarse forman huevos. Bueno, el más claro ejemplo, pues, es el que se da en los peces. La hembra en este caso libera óvulos y el macho libera
espermatozoides. Este tipo de fecundación se lo da, es un tipo de fecundación externa, básicamente que se lo dan los animales. Dentro de la fecundación interna en animales, este se produce en el interior de la madre, donde los machos depositan en el interior de la hembra los espermatozoides y se unen al óvulo de la hembra. Tenemos un pequeño taller en clases. Vamos a tratar de resolverlo. Primera pregunta. Complete la siguiente frase. La fecundación es la unión de, en este caso sería la unión de un óvulo y de un espermatozoide, que da lugar en este caso, a la fecundación, que dará lugar posterior, pues, a la formación de un embrión. Segunda pregunta, se pide buscar en el diccionario el significado de diferentes palabras. Tenemos un pequeño glosario. Primero, gameto es una célula productora sexual, ya sea macho o hembra. Fecundación es el proceso en la reproducción sexual para formar una nueva célula. Y cigoto es la célula que resulta de la fecundación. Tenemos unas pequeñas actividades autónomas. Primero tenemos un taller dinámico en la plataforma de WordWall. Lo podemos encontrar aquí. Ok. Vamos a resolverlo. En este caso, ¿qué sería un cigoto? Es un óvulo y espermatozoide. Ok. Siguiente. Célula. En este caso vendría a ser una perpetuación de la especie. Continuamos con la gestación, que en este caso sería fecundación, embarazo y parto. Siguiente, tenemos reproducción, que sería tiempo en el que se produce y se lleva a cabo el crecimiento del embrión dentro de la madre. Posterior, tenemos fecundación, que vendría a ser, pues, el óvulo fecundado o también llamado huevo. Y por último, tenemos el proceso, que vendría a ser la fusión de un óvulo con un espermatozoide. Vamos a revisar nuestras respuestas. Muy bien, todas están correctas. También tenemos una evaluación dinámica en el formulario de quizzes. Vamos a resolverlo. Ok, en este caso tendría que ingresar un momento. Ok. En este caso podemos visualizarlo también. Quería realizar de una manera como el estudiante lo vaya a realizar, pero no entiendo cuál es el inconveniente. Pero las preguntas relacionadas a aquellas serían aquí. Tenemos, en este caso, ¿qué es la fecundación? Pues la respuesta correcta sería, es la unión de un óvulo y de un espermatozoide en el interior del sistema reproductor femenino. La segunda pregunta, tenemos, ¿cómo se denomina la etapa de la reproducción humana que consiste en la unión de un óvulo con el espermatozoide? Pues su respuesta es fecundación. Tercera pregunta, tenemos, ¿los organismos hermafroditas son aquellos que poseen órganos reproductores asociados a sexos opuestos? Su respuesta es verdadera.
Pregunta número 4. ¿Qué se requiere para la fecundación externa en animales? Su respuesta correcta sería la formación de miles de gametos para asegurar que unos pocos se encuentren fecundados. Y por último, tenemos, en la fecundación interna de animales, la fusión de los gametos se da en el interior de un individuo progenitor. Pues su respuesta sería verdadera. Esta sería la evaluación dinámica que tenemos en quizzes. Pues muchas gracias por la atención prestada.